Escribo esto desde un lugar lejano a mi familia, lejos de las personas que amo y que una vez me amaron, mi ex esposo Matthew, mi hija Sherry, mis gemelas Darcy y Daisy, y por último mi hijo Shaun. Mi nombre es Julia, tengo 53 años. Hace 12 años que no veo a mi familia. Estoy a punto de empezar una nueva vida con un hombre que me quiere, pero siento que debo hacer un último intento por buscar a mis hijas y hablar con Matthew. Si no se puede, dejaré esta parte de mi vida aquí y tendré que continuar con lo que me queda, que es casi nada. Hace 12 años, vivía con mi esposo y mis hijos. Éramos una familia tradicional, una familia hermosa. Todavía me duele recordarlos, es un dolor que nunca se irá, que nunca me dejará ser feliz. No puedo ser feliz, y tampoco merezco serlo. Tenía una hermosa vida. En la escuela de Shaun, las actividades con participación de los padres eran muy comunes. Ahí fue donde conocí a Darren, el padre del amigo de mi hijo. Jamás imaginé que pasaría algo más que una amistad con él, nunca lo pensé, lo juro por mi familia. Pero nos tocó hacer una actividad entre las dos familias y tuve que pasar con Darren mucho tiempo. Las cosas se dieron así y terminamos acostándonos. Darren despertaba en mí el deseo, nada más que eso. Cuando acabamos la actividad familiar, convencí a Shaun de visitar la casa de su amigo solo para ver a Darren. Nos hicimos amantes un mes después de conocernos. Por Darren solo sentía atracción física, no lo amaba ni estaba dispuesta a dejar a mi familia por él. Solo eran encuentros para tener intimidad y luego cada uno por su lado. No había compromiso, ni celebrábamos fiestas especiales, ni nada. Esta aventura duró 2 años. Durante ese tiempo, nunca falté a mis deberes de madre y esposa. Es más, tener esa aventura me hacía sentir más libre, más desestresada y satisfecha. Mi ex esposo Matthew nunca sospechó nada. Nunca respondí una llamada ni mensaje de Darren cuando Matthew estaba conmigo. En ese sentido, lo respetaba. Sé que suena absurdo, pero fue así. Darren y yo nos veíamos a cualquier hora, mayormente cuando yo tenía el tiempo. Muchas veces, cuando iba al supermercado o salía a visitar a mis amigas, me daba una escapada de 1 hora. Él también buscaba cómo salir de su casa o su trabajo para encontrarnos. Juro por mi padre que solo fue sexo, nada más. Pensé que nunca me descubrirían, al punto de volverme descuidada. Estaba muy confiada en que estábamos siendo precavidos, y esa fue la razón por la que se descubrió todo. Para cuando nosotros empezamos a sospechar que nuestros hijos sabían algo, ya era demasiado tarde. Ya nos habían grabado en más de 10 ocasiones. La primera persona en confrontarme fue mi hija Sherry. Ella nos siguió un día lunes que me tocaba hacer las compras para la semana. Antes las hacía para una quincena, pero desde que comenzó mi aventura, trataba de buscar pretextos para salir y hacer las compras por partes era una excusa perfecta para salir. Mi hija y su novio nos siguieron al supermercado, luego a la casa de Darren. Mi hija entró por la parte posterior de la casa. Cuando Darren y yo estábamos en su habitación, ella entró con su novio grabando, mi corazón se paró en ese instante. Ella entró y dijo, ahí está la señora perfecta siendo una perra infiel. Ahí está mi ejemplo a seguir. Me prohibiste salir con mi novio porque fumaba hierba, pero si tú puedes engañar a mi padre con este hijo de puta, ¿verdad, mamá? Hija, apaga eso por favor, déjame explicarte, le supliqué. Claro, mamá, explícale a la cámara qué posiciones te gustan. ¿Quién la tiene más grande, mi padre o este maldito imbécil? Este es un recuerdo que siempre me quemará por dentro, algo que jamás olvidaré. No importa lo que haga, jamás olvidaré ninguna palabra que dijo mi hija. Me metí al baño a cambiarme como pude. Luego ella le habló a Darren, no escuché muy bien qué le decía. Mi hija estaba furiosa, no solo porque me encontró en la cama con Darren, sino porque meses atrás su padre y yo le habíamos prohibido que se viera con su novio, un chico que tocaba en una banda. Mi esposo no veía nada malo en que ella viera al chico, ya que era responsable y había ganado una beca. Lo de la banda era solo un hobby, pero yo me opuse totalmente. Ella lloró, rogó para que le permitiera tratarlo y ver por ella misma cómo era el chico. Nada de lo que dijo me convenció, y no solo eso, yo cometí la estupidez de ponerme de ejemplo para ella cuando yo tenía su edad. Le dije que a su edad, yo estaba concentrada en estudiar y en actividades que me ayudaban a ser mejor persona. No era que mi hija fuera mala o floja, es solo que no quería que estuviera con ese chico.
Antes de que yo pudiera salir para llevarla a casa, ella gritó, «Mamá, saluda a papá, que va a ver tu video en unos minutos». Me desesperé y le grité desde el baño, «Sherry, no, por favor, déjame hablar, por favor, escúchame». Cuando salí, ella ya no estaba. Me senté en la cama con la cabeza entre mis manos, llorando. Días antes, Darren y yo habíamos acordado que la aventura había durado mucho y ya debía acabar. Esa sería la última semana que nos veríamos. Yo estaba cansada de vivir esa casi doble vida, llegar a mi casa y aparentar que nada pasaba, mirar a mi esposo y escuchar que me decía, amor, o que me amaba, y saber por dentro que estaba traicionando su amor me hacía sentir cada vez más miserable. Cuando me di cuenta de que parecía que nos estaban siguiendo, le dije a Darren que había visto el mismo auto en el supermercado cuando estaba comprando mis cosas, luego lo volví a ver al día siguiente en la lavandería. Lo recuerdo porque siempre tenía la paranoia de que me podrían seguir, siempre miraba a mi alrededor y ese día noté que alguien actuaba extraño en ese auto, por eso lo recordaba. Cuando subí al auto de Darren, le dije todo eso, él también dijo que había notado algo raro en su hijo, lo notaba algo distante y un poco más rebelde. Yo había notado algo así en mi hijo, pero pensé que era por la edad. Ambos nos pusimos paranoicos desde ese día. La necesidad de saber si nos habían descubierto nos consumía. Era imposible para los dos afrontar de manera directa con nuestros hijos esto, porque si solo era paranoia nos descubriríamos nosotros mismos ante ellos. Es entonces que le dije que ya había pasado mucho tiempo desde que inició esta aventura y debía acabar. Al principio, él trató de persuadirme para continuar, pero yo le dije que no perdería a mi familia por él, además él también perdería mucho si nos descubrían. En realidad, Darren también quería acabar con esto, creo que solo dijo que quería seguir por compromiso o algo así. Luego de que mi hija se fuera, sabía que debía afrontar de forma directa la situación. Mi hija me había grabado, no había forma de negar nada. No podía culpar a Matthew, porque él era un buen esposo y padre. Con la cabeza revuelta, no podía pensar. Darren estaba tranquilo, pero luego cayó en lo que se le venía y entró en pánico. Empezó a recibir llamadas de su suegro y su esposa, entró en shock. Tuve que darle una bofetada para que se calmara. Su suegro lo destruiría, él jamás aprobó que Darren se casara con su hija. No me importaba Darren, mi vida se estaba desmoronando. Se me ocurrió que podíamos ir donde Matthew y decirle que lo nuestro había sido solo físico y nunca hubo sentimientos de por medio, solo fue carnal. Era la verdad, nunca me enamoré de Darren, ni él de mí. En mi mente podía funcionar, porque yo tenía una idea equivocada de lo que les importa a los hombres. Yo imaginaba que Matthew lo tomaría como yo, si él me decía que había tenido una aventura y que no significó nada, que solo fue físico, que nunca se enamoró, yo estaría tranquila y lo perdonaría. Pero ahora sé que las mujeres y los hombres reaccionamos de manera diferente a las infidelidades. Luego iríamos donde la esposa de Darren y también le explicaríamos lo mismo. Ahora me siento ridícula pensando que era una buena idea. Fuimos a mi casa a afrontar lo que hiciera falta. El objetivo era buscar el perdón de Matthew, con mis hijos hablaría luego. Al llegar, me di cuenta de que Matthew no sabía nada. Casi me arrepiento de estar ahí parada frente a mi esposo con Darren, a punto de confesarle que le había sido infiel, pero ya estaba ahí, además mi hija lo diría en cualquier momento. Cuando llegamos, Darren se quedó en la sala y yo subí por Matthew. Él estaba en la habitación, le dije que bajara por favor, que debía hablar algo importante con él. Se asustó y bajó, vio a Darren muy asustado. Matthew preguntó, ¿ha pasado algo con Shaun o Sherry? ¿Están bien ellos? Darren respondió, ellos están bien. Lo que quiero decirte es que... Un silencio de unos segundos mientras tragaba saliva, lo lamento mucho Matthew, yo te fui infiel con Darren. Yo lo siento mucho Matthew, quiero que sepas que fue solo algo físico, nunca me enamoré de él, añadí. Matthew se quedó en silencio, luego preguntó, ¿desde cuándo, Darcy? Matthew, por favor escúchame, eso ya no importa, yo lo siento mucho, esto nunca más se volverá a repetir, lo juro. Responde de una maldita vez, Darcy, ¿desde cuándo me engañas?, gritó él. Darren estaba aún más asustado que yo. Desde hace 2 años. Ok, entonces, ya no se repetirá más, dijo Matthew dando unos pasos adelante. Darren trató de retroceder lentamente, yo también. Luego Matthew dijo, ok, Darren, ¿qué tienes que decir tú?
Yo lo lamento mucho, hermano, no medimos las consecuencias. Antes de que Darren pudiera decir algo más, Matthew se le fue encima y lo derribó y golpeó. No paraba de golpearlo, no le dio oportunidad de defenderse. Yo traté de separarlos, pero mi esposo me dio un golpe, volé a un lado. Me costó reponerme. Cuando lo hice, Darren estaba en el piso ensangrentado. Llamé al 911 y se lo llevaron. Tenía muchas fracturas y debían operarlo. La familia de Darren puso una denuncia. Cuando encontraron a Matthew, estaba ebrio afuera de un bar. Puso resistencia al arresto, peleó con los oficiales, le fracturó el rostro a uno, trató de darse a la fuga. Lograron detenerlo, todo eso empeoró su situación. Mi esposo fue sentenciado a 10 años, con buena conducta saldría en 6. Mis hijos me culparon de todo. Cada día era una noticia mala, mis problemas con Shaun y Sherry explotaron. Pensé que por lo que pasaba con su padre, ellos me perdonarían y estaríamos juntos para que él en la cárcel no se sintiera tan mal, pero me equivoqué. Mis hijos me faltaban el respeto, muchas veces tratándome de la peor manera, me pusieron adjetivos muy hirientes. Nuestras vidas eran peleas, discusiones, arrojar cosas. Mi hija lloraba por su padre, me deseaba cosas horribles, quemaba mis cosas, escribía en la pared de mi habitación cosas que me herían mucho. Tuve que dejar a mis gemelas en la casa de los padres de Matthew. Ellos trataron de ayudar, no a mí, sino a mis hijos, porque ya no estaban yendo a clases y estaban muy afectados por lo que pasó con su padre, además de la vergüenza que significaba que todos en su escuela supieran de mi aventura y vieran algunos videos míos entrando al hotel con Darren. Mis hijos se volvieron incontrolables. Mi hijo Shaun llegó en una ocasión ebrio y se puso muy agresivo, me culpó de no poder ver a su padre, lloró amargamente y luego enloqueció. Me encerré en mi habitación y llamé a sus abuelos. Ellos llegaron con la policía, eso enfureció a mi hijo, fue uno de los días más terribles que me ha tocado vivir. Le rogué a mi hijo que se calmara, pero él no estaba en sus cabales, estaba fuera de sí. Mi suegro dijo que parecía que era culpa de alguna sustancia. Como madre me sentí morir, mi hijo estaba mal. Lo detuvieron y mientras el oficial me explicaba algunas cosas, mi hijo Shaun se escapó de la patrulla, y no lo volví a ver más. A la par, mi hija también había dejado la casa en la mañana. No me di cuenta hasta el día siguiente que fui a buscarla en su habitación, noté que su ropa ya no estaba. Me hundí, no sabía nada de ella. Sus abuelos me ayudaron a encontrarla, la ubicaron luego de 6 meses. Mi hijo Shaun estaba inubicable, todos los días recorría los sitios donde me decían que lo habían visto, esos lugares eran peligrosos. Una vez quise ir sola y casi me roban todo lo que traía, luego empecé a ir con mi suegro y algunas personas que me ayudaban. Pasaron 9 meses, mi hija no quería verme, a sus abuelos tampoco, mi esposo se rehusaba a verme los días de visita, mis hijas menores preguntaban por su papá y sus hermanos. Cada día regresaba a mi casa luego de verlas solo a llorar. No sé quién les dijo a ellas lo que hice, no lo sé, fui a verlas y ellas se rehusaron a verme ese día, volví al día siguiente y lo mismo. Luego al otro día mi suegra me dijo que ellas ya lo sabían todo. Ya no eran las mismas, estaban distantes y frías. Poco a poco la distancia creció, hasta que ya era incómodo para ellas verme. Yo seguía buscando a mi hijo Shaun. A esto pasaron 3 años, mis hijas apenas me ven, no hablamos mucho, casi nada la verdad. Mi hija Sherry tiene ya un bebé de 1 año al que nunca conocí. Una noche en la madrugada, una vecina que trabajaba en el hospital como enfermera me llama y me dice que tiene que hablar conmigo urgente, es sobre mi hijo, no me dijo nada más. Salí manejando muy rápido, ella me esperó en el estacionamiento del hospital. Al llegar me dijo: lo siento mucho, él no resistió. Me quedé fría mirándola. Él llegó consciente, pero muy mal herido, 5 puñaladas en el cuerpo, tal vez si lo hubieran traído más temprano. Me di media vuelta y me metí a mi auto y lloré. Fue la gota que me llevó a destruir mi vida. Tomé el camino fácil del alcohol, 1 año entero, muchas veces fui a ver a mis hijas en ese estado, sucia, ebria. Muchas veces me llevaron detenida por diversos motivos. En los bares me iba con cualquier tipo que me invitara botellas de trago, prefería andar ebria para no pensar en mi hijo. Aguanté maltratos, golpes y demás cosas que no quiero escribir aquí. Sentía mucha culpa, eso hacía que me quedara hasta que me botaban a la calle. Regresaba a mi casa, con la esperanza de recuperarme, pero volvía a lo mismo.
Fue un año que me consumió casi completamente, hasta que también llegué al hospital por un coma etílico. Por poco no logro resistir. Luego entré a la AAA. No fue fácil, fueron meses difíciles. Llevaba terapia grupal e individual, luché con uñas y dientes para no recaer. Cuando pude volver a mi casa, me di cuenta de que ya no podía estar ahí. Tomé mis cosas y le dejé una carta a Matthew, muy extensa, no sé si la leería. Le pedí perdón por todo, asumí mi responsabilidad. Necesitaba estar lejos para sanar en algo mi corazón. Él saldría en menos de un año y yo no tenía el valor de verlo a la cara, además él ya sabía lo de mi hijo. No era seguro para mí que me encontrara en la casa. Mi vida en mi casa fue hermosa. Cerré mis ojos e imaginé a mis hijos pequeños, a mi esposo Matthew, a mis pequeñas. Dejar tantos bonitos recuerdos fue muy doloroso. No podía salir a la calle, no quería dejar mi casa. ¿Cómo pasó todo esto? Fue tu culpa, me repetía una y otra vez. La promesa de una vida más liviana y lejos de tantos recuerdos estaba al salir de mi casa. Me levanté del suelo, tomé mis cosas y mordiéndome los labios para no llorar más, salí. Subí a mi auto y manejé hasta quedarme sin gasolina, luego manejé otras 12 horas hasta pasar 2 ciudades. Empecé de cero, conseguí trabajo, me metí con un tipo que me devolvió al hueco del que salí y esta vez no salí en 4 largos años, pero lo controlaba un poco. Prácticamente, trabajaba para pagar la renta, la comida y el alcohol. Él también trabajaba y sentía la necesidad de estar ebrio. Por años fuimos complementos, hasta que él conoció a alguien más en una iglesia a la que entró pidiendo ayuda para dejar esta vida. Me quedé sola. Al menos con él estaba acompañada, pero ahora yo estaba por mi cuenta. Salí con uno de sus amigos por un tiempo, pero no funcionó. Luego vinieron años de recaídas, años en los que pasé meses sin probar un trago, y luego volvía a lo mismo. Hace casi 3 años conocí a Carlos, un hombre que salió del mismo hueco en el que me encontraba yo. Ese día yo había hecho un viaje a la playa, luego volvería y le pondría fin a mi sufrimiento. Ya no daba para más, mis fuerzas no me daban ni para trabajar. Junté mis últimos sueldos e hice el viaje. Al llegar, me quedé sentada en el mismo lugar en la orilla de la playa por horas, esto llamó la atención de Carlos. Lloré a mi hijo, a mis hijas, a mi esposo Matthew, a mi hogar, a mi vida anterior. Casi al atardecer, Carlos se acercó. Él dice que vio la mirada que él también tuvo, en mis ojos. Desde ese momento no se separó de mí. Tengo una reunión con unos amigos y familiares, ¿te gustaría venir? No recuerdo qué le contesté, pero al cabo de unos minutos yo estaba llorando, contándole todo lo que pasó durante todos estos años. Ni siquiera con la terapeuta logré abrir mi corazón como lo hice con Carlos. Al terminar, él me abrazó y lloré en su hombro un largo rato. Luego me miró a los ojos y dijo: yo recorrí por un camino similar al tuyo. Puedo ayudarte, no a olvidar, pero sí a afrontar tu futuro. Olvida lo que pensabas hacer. Huir de esa manera no es la solución. Él me llevó donde su familia. Ellos no bebían alcohol ni ningún tipo de trago. Hemos sido amigos por mucho tiempo. No estoy segura de iniciar una relación con él, pero me gustaría intentarlo. Pero antes quiero intentar hablar con mi familia. Emocionalmente, estoy estable, pero lo que me vayan a decir me podría afectar mucho, pero aún así quiero decirles que lamento mucho lo que pasó, quiero que sepan que lamenté cada lágrima que derramaron por mi culpa y que he pagado por sus lágrimas, y por lo de mi hijo Sean. Viajaré con Carlos y su sobrina Celia. No sé qué vaya a pasar, espero lo mejor y trataré de prepararme para lo peor. Quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de leer mi historia. Espero poder actualizar pronto y que sea algo positivo. Nos veremos entonces, gracias a todos otra vez. Último post, 5 meses después. Hola a todos. No quería dejar mi historia sin un final. Tengo muchos mensajes preguntando si busqué a mi familia o no, y si lo hice, ¿cómo reaccionaron ellos? Bien, antes que nada, quiero decir que lo que conté meses atrás solo es parte de lo que ha pasado tanto en mi familia. En realidad, son muchos pasajes tristes y amargos tanto con mi familia como en mi vida sola, prefiero no contar esa parte, lo escribo porque hay gente que cuestiona los hechos que he contado. Antes de presentarme en la casa de Matthew y de mis hijas,
con ayuda de una de las sobrinas de Carlos, hice una búsqueda en redes sociales de mi familia. Fue como revivir mis últimos meses con ellos. Mi hija Sherry es una mujer con familia, tiene 3 niños de más de 7 años. Mis gemelas son universitarias y crean videos para sus redes sociales. Mi esposo tiene una mujer y un niño de 5 años más o menos. Luego de ver todo esto pasé por una etapa de depresión, pasaron 4 meses para poder mejorar. Ahora veo su vida en redes y ellos son felices. Ellos lograron superar todas las tragedias que desencadenó mi aventura. Comencé a pensar que mis motivos de verlos eran egoístas, yo solo quería su perdón para poder seguir, pero ¿qué hay de ellos? Pensaba mucho en que si me aparecía luego de tantos años, podría romper su tranquilidad y traer recuerdos malos. Ya arruiné su vida una vez y ellos lograron componerla. Hablé con mucha gente sobre eso, personas que me podían dar un panorama diferente, pero unos me decían que fuera a verlos, otros que los dejara ser felices y que hiciera mi vida sabiendo que ellos están haciendo la suya. Ok, esto es lo que pasó. Fui a buscarlos con Carlos y Celia, la sobrina de 23 años de Carlos. Llegamos a la ciudad y nos hospedamos cerca de la casa de mi hija. Ella vive con el chico que era músico, ahora él es un abogado. Yo me veo muy diferente de cómo me veía cuando vivía aquí, es como si los años hubieran sido el doble para mí. Mi esposo se ve más joven. Algunos dicen que debería dejar de llamarlo mi esposo, solo quiero decir que nunca firmé los papeles del divorcio, él aún sigue siendo mi esposo. Los primeros días me la pasé dentro del hotel, no salí para nada. Luego de 4 días, un domingo, salí a hacer unas compras con Celia a un supermercado muy grande. En la sección de comidas, luego de comprar, Celia y yo estábamos almorzando. Algo me dijo, mira a la puerta. Miré y vi a mi hija y sus hijos con su esposo. Entraron y se sentaron a unas 7 mesas de la nuestra. Me paralicé, no podía hablar, comencé a llorar. Mi hija es una mujer hermosa, mis nietos son como su padre y mi hija. Luego del impacto de verlos, no supe qué hacer, salir corriendo o acercarme. Celia me dijo, solo quédese ahí y mírelos. Eso fue lo que hice, no podía escuchar la voz de mi hija, quería escucharla, la extrañaba mucho, quería conocer a mis nietos. El restaurante estaba lleno. Luego de media hora, nosotras acabamos y debíamos abandonar el local. Celia me dijo que podíamos pasar cerca de la mesa que estaba por la salida, si antes íbamos al baño y luego salíamos en la dirección de la mesa de ellos. Yo temblaba de miedo, pero acepté. Ella salió primero y yo detrás cubriéndome con ella. Al pasar por la mesa de mi hija mi corazón quiso explotar. La miré a la cara, ella hablaba con su esposo, miré de cerca a mis nietos. Salí llorando del restaurante. Escuché la voz de mi hija, su risa. Llegué al hotel y me recosté toda la tarde a llorar. Ver a mis otras hijas, las gemelas, fue imposible. Pasamos 15 días intentando verlas, luego ellas se fueron de viaje. A Matthew no lo vi. Antes de regresar, visité el lugar de descanso de mi hijo Sean. Le lloré, le he pedido perdón, y le he prometido que lo visitaré un día después de su cumpleaños para no coincidir con su padre y sus hermanas. No tuve el valor de buscar directamente a Matthew ni a mis hijas, no pude hacerlo. No quiero amargarles la vida trayéndoles recuerdos dolorosos. Por lo tanto, he decidido dejarlas ser felices y crear perfiles míos online en redes sociales con mi nombre completo. Si alguna de mis hijas me quiere ver o saber de mí, me podrán encontrar fácilmente, y si eso pasa, les juro que lo sabrán. Jamás me perdonaré lo que hice, jamás inicié una aventura sin imaginar cómo acabaría, ya acepté que tal vez nunca me busquen, pero guardo la esperanza de que así sea, y quiero soñar que así será. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, gracias a las personas que se han visto en la misma situación que yo y me han hecho llegar sus mejores deseos. Gracias a todos por leer. Gracias por ver el video, esperamos esta historia les haya gustado, ya activamos el botón de gracias. Puedes ayudarnos a mejorar la calidad de los videos con el botón de gracias. Si te gustó el video déjanos un me gusta, comparte y dinos qué opinas de esta historia.